Bienvenidos, bienvenidas una vez más a esta sesión respecto a esta capacitación intensiva en cuanto a los conocimientos pedagógicos referidos a la especialidad de arte y cultura, ¿no? Hoy día vamos a continuar con más casuísticas y desde el día sábado por la noche, que también hemos abordado los temas respectivos específicamente ya a arte y cultura. He compartido el PPT para hoy, he compartido también algunos materiales, he compartido casuística, he compartido pruebas de años pasados respecto a la evaluación de ascenso con casuísticas, y espero que el sábado 18 todos con buen pie, con pie derecho, tengamos pues que salir triunfantes, ¿no?, de nuestro examen, los que van a rendir el examen de ascenso y descanso. Bien, entonces vamos a iniciar mientras van juntándose nuestros demás colegas. Vamos a iniciar observando un video importante, ya un video motivador que siempre acostumbro mostrarles también a mis estudiantes, sobre todo a veces cuando hay alguna excusa, ¿no?, frente a las evidencias o frente al que yo no puedo o yo no lo logro, ¿no? Entonces, recordemos que siempre el tema está en la motivación. Entonces, voy a mostrarles en este momento el video y vamos prestando atención todos, ¿correcto? Un momento, voy a compartir pantalla. Bienvenidos a Segundos de Cultura. Hoy tendremos la oportunidad de conocer una obra y testimonio de una persona extraordinaria, un ser humano que ha demostrado que no existen límites en el arte ni la vida y que si tenemos voluntad y determinación podremos lograr todas nuestras metas. Soy Anneli Sosa y les invito a conocer a Félix Espinosa. Él es pintor, tallador en madera, ceramista, acuarelista, escultor y hasta muralista. Todo esto lo realiza utilizando únicamente su boca. ¿Quieren conocerlo? Acompáñenme. A primera vista, se podría pensar que se trata de una persona con graves limitaciones, y en cierto punto es así. Félix Espinosa nació con una condición que médicamente se llama agenesia, y que en su caso implica carecer en forma congénita de ambos brazos y de una pierna. Félix descubrió que tenía aptitud para el arte, así que estudió pintura en la Universidad Católica del Perú y se especializó en dibujo, composición, cerámica, artes gráficas e historia del arte. Bueno, cuando yo era chico, los profesores veían que tenía aptitud, tenía talento para el arte, para el dibujo. Entonces tenía que yo aprender a dibujar, escribir, hacer todo por la boca. Entonces ellos fueron los que realmente me iniciaron en el mundo de la pintura, del arte, de la composición. Espinosa es un artista versátil que se expresa con distintas técnicas y materiales como óleo, acrílico, acuarela, grabado e incluso el tallado madera. Utiliza siempre la boca para sostener pinceles y herramientas. Mucha gente no creía en mí, me decían que no te dediques al arte, que el arte no rinde, que mejor quédate en tu casa, no estudies, no salgas porque la gente puede asustarse al verte sin brazos, en fin, muchas cosas que me han pasado en la vida, pero cuando he hecho exposiciones y la gente me ha aplaudido, es como cualquier otro artista, el aplauso del público, el reconocimiento. Eso es lo que uno pide como artista, ser reconocido y que el trabajo que yo realizo es con mucha sinceridad. Reconocido a nivel internacional, lleva más de 150 exposiciones en el mundo. Ha sido merecedor de 20 premios internacionales y afirma que compite con cualquier artista, por lo que siempre exige que se valoren sus obras, no por su condición, sino por su talento. Donde esté mi obra, valoren primero la composición, el color, el mensaje,
Y después puedo decir, tiene mucho más mérito que lo hace una persona con la boca o con el pie. No se cansa de estudiar y por eso se ha especializado en varios países del mundo, pues entiende que las personas deben informarse constantemente para reforzar y actualizar los conocimientos. Mi fuente de inspiración son temas peruanos, son temas de los paisajes cusqueños, calles típicas, y también trajes, calles del Cusco, Arequipa, Huancavelica, Ayacucho, donde las calles son angostas y todavía se conserva la tradición. También tengo otra gran fuente de inspiración que son temas precolombinos de las culturas pre-incas, tales como Nazca, Paracas, Moche, Chavín, donde desarrollo pinturas a base de arena. Y esto me demanda 2 o 3 meses cada obra, porque son cuadros de gran formato, de 1 metro, de 2 metros, hasta hay de 3 metros por 2 metros de largo. Este magnífico pintor y escultor confiesa que nunca ha dudado para obtener lo que quiere, pero que sí le ha costado mucho esfuerzo y sacrificio. Tanto así que el doctor le dijo que no podía nadar, pero él no se conformó con esa respuesta. Me dijeron que yo no podía nadar. Ayer estuve en la playa en Boca Chica. He nadado. Entonces, cuando al contrario me dicen retos, o me dicen, usted no lo puede hacer, soy el primero que digo sí. En su labor de tallado y pintura, Félix Espinosa se ha roto dientes y hasta cortado codos. Pero esas cosas no han impedido ni limitado que siga adelante en su trabajo. Trato de ser perfeccionista. No trato de dejar una cosa mal hecha porque me falta brazo. Al contrario, me exijo más que otros colegas y otros artistas. A Félix Espinosa, Dios no le dio brazos, pero sí una energía y ganas de creer en él, ganas de ser grande en la vida y de pasar a la inmortalidad a través de sus obras y sus pinturas. Cada día yo aprendo algo nuevo en mi trabajo, no es que yo ya sé, cada día veo errores o críticos ven mi obra, cada periodo que yo trabajo, y eso es lo que a mí más me satisface, ver que el crítico dice, has mejorado, te falta acá, no me dice, no, está bien, ya no tienes que mejorar, siempre hay que mejorar. Este artista trabaja incansablemente para perfeccionar su estilo, pues cree firmemente que el artista nunca debe sentirse satisfecho con lo que ha logrado hacer, sino que debe continuamente aspirar a la perfección, y deja brevemente su consejo a las nuevas generaciones de pintores. Por ejemplo, un famoso pintor, Van Gogh, que nunca vendió un cuadro, pero fue una persona que creyó en su pintura, y ahora pues, sus obras valen 40, 50 millones de dólares. Yo sí vendo, no me quejo que no vendo, pero ser auténtico, no copiarse de otros que está de moda. Hay mucha imaginación, yo también puedo desarrollar sin pintar mucha imaginación, hacer cuadros, como se dice, agarrar objetos, collage, inventar o pintar una pared rosada o toda una calle de negros, digamos, por ejemplo, algo que nunca se ha visto. Está bien, pero eso pasa un tiempo. Estas obras van a quedar por siglos, se presupone. Félix Espinosa es una persona digna de emular y de admirar. Forma parte desde hace 18 años de la Asociación de Artistas y Pintores con la Boca y con el Pie, con sede en Suiza, y trabaja con editores de más de 40 países. Hasta aquí Segundos de Cultura por República Dominicana TV, Tu Mundo en Televisión. Soy Yanely Sosa, serás. Y bien, espero que este video nos haya un tanto despertado la motivación, ¿no? Y nos haya incrementado ese conocimiento incluso y ese valor, esa importancia hacia el arte, hacia la cultura, ¿no? Félix es un tipo extraordinario, lo he conocido en persona, me visitó en una oportunidad y realmente incluso tiene chispa, tiene humor. Y miren, y es peruano de la región Junín, ¿no? La región Junín. Y como lo dice el video, pues él constantemente viaja al extranjero, expone, tiene aliados, e incluso sus pinturas, sus acuarelas,
van hacia editoriales, para almanaques, etcétera, ¿no? Entonces, todo un personaje a pesar de la discapacidad física, ¿no? Entonces, es importante considerar este ejemplo, así como este, hay muchos, por supuesto, ¿no? Y en los diversos lenguajes artísticos. Bien, vamos a continuar y lo vamos a hacer, como siempre, iniciando con las preguntas, la retroalimentación en cuanto a las casuísticas. En este caso, nos corresponde desarrollar la casuística número 11. Pregunta 1. Una docente desea que sus estudiantes reflexionen sobre prácticas culturales en el Perú, en el marco del enfoque intercultural. Para ello, en el marco del enfoque intercultural, recuerdan los enfoques de la educación peruana, los enfoques que nos habla el currículo nacional, ¿no? Para ello, está planificando una unidad didáctica que aborde la fiesta de carnaval. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para desarrollar esta unidad? A. Diseñar sesiones que aborden las fiestas de carnaval más concurridas del país y su beneficio para la difusión de la cultura peruana. B. Diseñar sesiones que aborden las fiestas de carnaval de las comunidades de los estudiantes y su vinculación con los demás carnavales del país. Y C. Diseñar sesiones que aborden la fiesta de carnaval de la localidad de los estudiantes y su nivel de importancia en relación con otras fiestas del carnaval del país. A ver, ¿cuál será la respuesta correcta, colegas? Buenas noches, profesor. Buenas noches. A ver, le escuchamos. Buenas noches, maestro Jorge. Yo considero que la respuesta en este caso sería la B. Diseñar sesiones que aborden las fiestas de carnaval de las comunidades de los estudiantes y su vinculación con los demás carnavales del país, ya que en la pregunta nos abordan el marco del enfoque intercultural. Claro, muy bien. Por ese motivo yo creo que es la B, maestro. Perfecto, en el marco, muy bien lo identificado usted, maestro, y está en lo cierto. La respuesta correcta es la B, en el marco del enfoque intercultural, ¿no? De la interculturalidad. Y además, recordemos también del paradigma socioconstructivista, ¿no? Entonces, diseñar sesiones, entonces la docente tendrá que diseñar sesiones que aborden las fiestas de carnaval de las comunidades de los estudiantes, de las comunidades. Recordemos que en mi aula puedo tener estudiantes de diversas comunidades, no solamente de una comunidad, y tenemos que conocer las características de nuestros estudiantes, de dónde vienen, y su vinculación con los demás carnavales del Perú. Entonces, de esa manera estamos viendo el enfoque intercultural, ¿correcto? Salvo que hubiera alguna otra participación, porque el 57.1% ha señalado que la respuesta correcta es la C, diseñar sesiones que aborden la fiesta de carnaval de la localidad, ¿no? Entonces, y su importancia en relación a otras fiestas del carnaval del país. Entonces, aquí de alguna manera solamente considera las fiestas de la comunidad, pero en este caso es más contundente porque aborda el tema de las fiestas carnavalescas de las comunidades de los estudiantes. Entonces, a ver, Pablito, ¿tú de qué comunidad vienes? Yo soy de vamos a suponer de Cajamarca. Cajamarca, la capital folclórica, la capital del carnaval peruano. Ya, muy bien. A ver, entonces tú, Sergio, ¿de dónde vienes? Yo estoy viniendo, vamos a suponer, de Arequipa. En Arequipa también de repente hay manifestación carnaval. Sí, entonces, pero ¿cómo? Ya, entonces ya voy viendo que tengo chicos de diversos contextos y entonces voy abordando de alguna manera sesiones que engloben o que enfoquen los diversos
comunidades, ¿no? Las diversas realidades en relación al carnaval. Muy bien. 2. La docente Cecilia. Profesor. Adelante, maestro. Disculpe, buenas noches, maestro. Yo tengo duda, profesor, desde la primera pregunta, porque ¿Ya? también habla de la localidad. Por ejemplo, la pregunta número, la alternativa C también habla de localidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre comunidad y localidad? Porque también hablamos de localidad en nuestras sesiones. Y no solamente la comunidad. Claro que comunidad puede ser un poquito más no, de repente más resaltante, pero yo quisiera que me saques de duda porque son casi iguales, ¿no? El otro es comunidad, el otro es localidad, porque son casi similares, ¿no? Sí, sí, gracias. ¿Cuál es su nombre, maestro? Qué Roger bien. Cardoso. Roger Cardoso. Maestro Roger, disculpe, qué bien cuando participan, felicitaciones. Es que, mire, pareciera similar, ¿no? Pero el término comunidad es un término, para que me entiendan, muy específico, que va directo al grano, o sea, es más chiquito que localidad, ¿ya? El término localidad es más grande que hablar de comunidad, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo ser, incluso hablamos del territorio local distrital, del territorio local provincial, ¿no? Entonces, y luego del territorio regional. Pero dentro de mi territorio local distrital está mi comunidad, ¿no? Que ya no es un distrito, sino es ya un sector urbano, un sector rural, es un sector de repente alejado, ¿no? Es un sector cercano a mi localidad, ¿ya? Entonces, por ahí también tenemos que aprender un tanto a diferenciar que el término comunidad es más específico, es más pequeño y que iría dentro de el término localidad, ¿correcto? Entonces, por ahí, entonces tenemos que considerar que hay un tanto ya, una diferencia en cuanto a contextualizar de acuerdo a la realidad de mi sector o de mi comunidad donde se desarrolla la docente o donde me desarrollo, ¿correcto? Para la planificación. Entonces, por eso yo decía, o puedo que, por ejemplo, a ver, tú eres, ¿cuántos, si estoy en un colegio de Cajamarca, ¿no? ¿Cuántos son del mismo Cajamarca? Ah, acá somos 10. ¿Cuántos vienen de alguna otra provincia, algún distrito? Ah, yo estoy viniendo de Cutervo, yo estoy viniendo de Chota, ¿no? Ah, ¿y cuántos vienen del mismo Chota? No, estoy de Querocotillo, de repente, ya es un pueblito. Ah, entonces voy conociendo a mis chicos. Recuerden que como docentes tenemos que tener bien claro, valga la redundancia, disculpen, de dónde provienen mis estudiantes, de qué lugares. Entonces, y no solamente qué lugares, sino sus ritmos, sus niveles de aprendizaje, sus características, para ver con qué tipo de estudiantes estoy o voy a abordar mis sesiones. Y en base a eso tengo que planificar. ¿Ya? Es como que, recuerden cuando les puse un ejemplo en una de las sesiones, se planifica, el ministerio ha sacado una experiencia de aprendizaje, ¿no? El cóndor, aquí que el cóndor vuela así y hay que proteger, hay que cuidar este animal, ¿no? Y de repente la profesora de Tarapoto también está aplicando esa misma experiencia, el cóndor, ¿no? En Tarapoto de repente no hay cóndor, si bien es cierto es un animal que representa a todo el Perú, pero no nos olvidemos de contextualizar, ¿ya? De contextualizar. Caramba, en Tarapoto de repente el cóndor no puede ser el animal que está en peligro de extinción, de repente sí puede ser algún pez, de repente el paiche, ¿no? Entonces yo trabajo, voy contextualizando, ¿ok? Muy bien, no sé, espero haber aclarado. 2. La docente Cecilia desea promover la participación de los estudiantes en la construcción de normas que favorezcan la convivencia en el aula en horas de arte y cultura. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para este propósito?
Bueno, aquí hay un error, no sé por qué se ha generado esto, estaba que revisaba, pero la respuesta serían A, perdón, las alternativas A, la docente pide a representantes del aula que revisen las normas de convivencia utilizadas el año anterior, luego le solicita que planteen alternativas de mejora a estas normas. Por último, les indica que incorporen sus propuestas a las normas de convivencia del aula. B, la B sería, la docente pregunta a los estudiantes en qué aspectos creen que la convivencia en el aula ha mejorado y en cuáles no. Luego les pide que planteen metas que les gustaría lograr en su convivencia como grupo. Finalmente, les solicita que propongan normas que ayuden al cumplimiento de esas metas. C, la docente evalúa junto con el resto del equipo de docentes el estado actual de la convivencia entre los estudiantes. Luego, pide a los estudiantes que determinen qué aspectos de la convivencia en el aula requieren ser mejorados. Sobre esta base, el docente elabora las nuevas normas de convivencia. Bueno, las otras no sé qué ha pasado acá, pero de alguna manera se repite, solo que aquí señala la docente. Acá ha habido un error, el docente, pero al final es la B y al final es la C. A ver, el 80% ha respondido que la respuesta correcta es la B. Ya, la docente pregunta a los estudiantes en este caso. El 13.3% también que la respuesta correcta es la B. En consecuencia, el 93.3% ha respondido que la respuesta es la B. O sea, están de acuerdo, sino que con la disculpa del caso por el error acá en la distribución. ¿Qué me pueden decir, colegas? A ver, participaciones. Buenas noches, profesor Jorge Buenas noches. Luis, compañeros. Maestra Esther, ¿cómo está? Sí, acá Adelante. también ingresando. Yo pienso, de acuerdo a la pregunta, dice la docente Cecilia desea promover la participación de los estudiantes, entonces directo nos vamos a la B, que es el docente pregunta a los estudiantes. Entonces ahí ya por descartes, pues directo a los estudiantes, ¿no? Porque en realidad una norma de convivencia se hace con los estudiantes, no con los colegas. Así es. Correcto, muy bien. Entonces, efectivamente, la gran mayoría está en lo cierto, ¿no? La docente pregunta a los estudiantes en qué aspectos creen que la convivencia en el aula ha mejorado y en cuáles no, ¿no? Luego les pide que planteen metas que les gustaría lograr en su convivencia como grupo. Finalmente, les solicita que propongan normas que ayuden al cumplimiento de estas metas. ¿Correcto? Felicitaciones. 3. Bueno, acá también ha pasado el mismo problema, pero ya en las siguientes creo ya no se da. Pero justamente sobre este caso acabamos de ver el video, ¿no? Sobre este caso acabamos de ver el video, los que vieron el video. De Félix Espinosa. Un estudiante que presenta discapacidad física por no contar con sus extremidades superiores. Y él mismo lo dice en el video, ¿no? Me decían, mejor no estudies, ¿para qué estás aprendiendo pintura? Te vas a asustar, no salgas a la calle, la gente se va a asustar de ti, ¿no? Entonces, se ha integrado al grupo de 5º grado. A pesar de que se realizó un proceso inicial de sensibilización en el grado, los docentes han notado que los estudiantes evitan incorporar a Félix en sus actividades. Incluso un docente ha escuchado a un estudiante decir, no hagamos grupo con Félix, como no tiene extremidades superiores, pienso que no podrá hacer bien las tareas de artes visuales. Ante esta situación, los docentes buscan que los estudiantes cuestionen estereotipos en torno a las personas con discapacidad física. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para este propósito? Recordemos, uno de los enfoques, uno de los principios, incluso la inclusión, ¿no? Incluir, no excluir a nadie.
Entonces, y creo que este caso es fundamental, ¿no? Sobre todo nosotros como docentes. Recuerdo que Félix lo comentó en el video, ¿no? Gracias a mi profesor que lo he logrado. Mira, cómo se vuelve potente ese rol de mediador del docente para motivar incluso a Félix y se convierte en un gran profesional en el campo de la pintura, de las artes visuales. Entonces, pedir a los estudiantes que con los brazos atados realicen diversas actividades que son cotidianas en la institución educativa, como desplazarse en el aula, jugar en el patio, trabajar en equipo, de repente pintar, entre otras. Luego solicitarles que individualmente describan cómo se sienten durante esta experiencia. B, solicitar a los estudiantes que a partir de la observación del espacio público identifiquen las condiciones que tienen que enfrentar las personas con discapacidad física para movilizarse en la localidad. Luego, pedirles que redacten una propuesta que favorezca su desplazamiento con mejores condiciones. La C, mostrar a los estudiantes resúmenes de biografías de personas que presentan discapacidad física y que han contribuido en el campo de la ciencia, del arte, entre otros, luego orientarlos en el análisis de las características del entorno que influyeron positiva o negativamente para el desarrollo de estas personas. El 46.7% ha respondido que la respuesta correcta es la C. El 33.3% que la respuesta es la A, y en pequeñas minorías han optado por las demás respuestas. A ver, colegas, ahora sí, ¿cuál será la alternativa correcta? ¿La A, la B o la C? La C. La C. ¿Por qué, mi querida maestra? Profesor, disculpe, pienso que los estudiantes al ver a Félix en esta situación piensan, en su cabecita está que de repente por no tener sus extremidades piensan que no son capaces de muchas cosas. Entonces, qué mejor manera de repente mostrarle, ¿no? Algunas, como dice ahí, dice... Algunos resúmenes. Claro, para que ellos se den cuenta, pues, y cambien su manera de pensar, ¿no? Que no porque tienen esas limitaciones que no pueden de repente enfrentarse, ¿no? O desarrollarse, desenvolverse dentro de la sociedad. Y así, como dice, abrirle los ojos, que son capaces, que no hay limitaciones para ellos. Precisa su respuesta, maestra. Sí, efectivamente, la respuesta correcta es la C. Felicitaciones a los que respondieron la letra C, puesto que yo también inicié poniéndoles el video, ¿no? Tanto para motivarnos. Muchas veces hay estereotipos de que la persona con discapacidad no lo va a lograr, y cuando nos damos cuenta que a veces nos ganan todavía a una persona que sí tenemos todas las facultades, ¿no? Entonces, ahí es importante mostrar pues los ejemplos que pudieron ser bibliografías o videos o audios o lámina o algunos otros recursos. ¿Ok? Correcto. Pero maestro Jorge, sí. La C y la D es similar. No, la C o la has puesto CC en todo caso, ¿no? Sí, claro, sí, disculpen. Son por eso similares, decía, porque el verde con naranja son igual, la misma pregunta. Claro, sí, más bien la disculpa del caso, pero en este caso estoy contando que la respuesta correcta es esta, la C de color anaranjado. 4. Un docente desea mostrar a sus estudiantes que en el siglo XXI, gracias a los avances de la tecnología, cualquier persona puede crear música, siempre y cuando tenga acceso a una computadora, tablet o teléfono inteligente, ¿no? Recuerden el uso de las TICs, la importancia del uso de las TIC, ¿no? Y al software correspondiente. ¿Cuál de las siguientes activativas es la más apropiada para lograr este propósito? A. Reproducir para los estudiantes un documental sobre la producción de la banda sonora de una película donde se usó exclusivamente música producida en computadora y discutir con ellos las ventajas y desventajas de dicha decisión. B. Conseguir uno o varios teléfonos celulares e instalar en ellos aplicaciones sencillas de producción musical y facilitar que los estudiantes puedan explorar el uso de dichas aplicaciones durante la clase. Y C, mostrar a los estudiantes una entrevista realizada a un compositor que logró fama y reconocimiento utilizando software de producción musical de una manera particular e ingeniosa. ¿Cuál será la respuesta correcta? El 76.9%, altísimo, dice que la respuesta es la B.
y el 23.1% que la respuesta es la C. ¿Qué me pueden decir, colegas? Profesor, disculpe. Sí, le escucho. Creo que la alternativa B es lo más adecuado, ¿no? Porque cuando instalamos a los celulares los aplicativos para crear músicas o canciones, entonces creo que cualquiera puede hacer música con esos aplicativos, ¿no? Entonces lo que nos quiere decir aquí, ¿no? Eso es lo que nos dice. Y la más adecuada es la B. O sea, sí, correcto, colega. Está usted en lo cierto. Felicitaciones. Y al 76.9%. La respuesta correcta es la B. Y lo dice tácitamente, ¿no? En la misma pregunta. Un docente desea mostrar a sus estudiantes, que en el siglo XXI, gracias a los avances de la tecnología, cualquier persona puede crear música, siempre y cuando tenga acceso a ¿qué? A una computadora, a una tablet, un teléfono inteligente y al software correspondiente, ¿no? Entonces acá dice que conseguir uno o varios teléfonos celulares e instalar en ellos aplicaciones. ¿Qué es una aplicación? Es un software, ¿no? Entonces es también el conocimiento tecnológico aplicado pues al arte y cultura, ¿no? Las herramientas tecnológicas. Felicitaciones. 5. Durante una experiencia de aprendizaje, un docente prepara una banda de instrumentos de percusión para una presentación en público, ¿no? Los instrumentos de percusión, ya sabemos cuáles son, ¿no? Instrumentos de percusión. En una sección de la pieza que tocarán, se necesita que todos los estudiantes toquen al unísono. A ver, algún maestro de música acá que me diga a qué nos referimos con unísono. A un solo ritmo. ¿Ah? A un solo ritmo. A un solo ritmo, claro, unísono. Que puede ser voces para el canto, que puede ser uso de instrumentos, ¿verdad? Claro. Diversas voces. A ver, disculpe, profesor, cuando nos dice al unísono, cuando las notas musicales, todos los instrumentos tienen que tocar una sola nota musical, ese es el unísono. Claro, o sea, ya sea, se aplica, o sea, todos los instrumentos que hay, ¿no? Ya sea trompeta, ya sea bajo, ya sea saxo, o sea, todos los instrumentos, cuando dice unísono, ellos ejecutan la misma nota musical que se encuentra en el pentagrama. A eso llamamos unísono. Sí, correcto. Gracias, maestra. Sí, y también se aplica al uso de la voz, ¿no? Los diversos tipos de voz para poder entonar a un cierto ritmo, ¿no? Entonces, pero estos tienen dificultades para tocar. A ver, voy a leer de nuevo, disculpe. Gracias por la aclaración. Durante una experiencia de aprendizaje, un docente prepara una banda de instrumentos de percusión para una presentación en público. En una sección de la pieza que tocarán, se necesita que todos los estudiantes toquen al unísono, pero estos tienen dificultades para tocar juntos uniformemente el mismo ritmo. Tienen dificultades para tocar el mismo ritmo. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la más apropiada para superar esta dificultad? A. Solicitar a los estudiantes que solo los que se sienten seguros, toquen la sección en cuestión y que los demás permanezcan en silencio en las partes en las que tengan dudas. ¿Ok? B. Trabajar la sección de la pieza reduciendo la velocidad hasta que los estudiantes puedan dominarla y luego aumentar la velocidad progresivamente hasta tocar a la velocidad original. Y C. Hacer dinámicas de motivación y concentración con los estudiantes para mejorar su disposición para tocar y que estos redunden en un mejor rendimiento durante la ejecución de la pieza. El 69.2% ha respondido que la respuesta correcta es la B y el 30.8% que la respuesta correcta es la C. ¿Qué nos puede decir la maestra Gladys, creo fue, la que expresó hace un momento?
Margarita. Ah, Margarita, disculpe, profesora Margarita, disculpe. A ver, ¿qué nos pueden decir, maestros? ¿Estará en lo cierto el 69.2%? Sí. Sí, A ver, ¿por qué, maestros? porque para mejorar el nivel o para lograr que todos los estudiantes toquen al mismo ritmo, primero debe ejecutarse lentamente, hasta que aprendan, hasta que agarren el ritmo. Claro. Y luego poco a poco va llegando a su ritmo, ¿no? Ese se hace siempre en las bandas, ¿no? En bandas de guerra de las instituciones educativas. Porque en las bandas, por ejemplo, los estudiantes, no todos conocen, o algunos que uno que el otro, ¿no? Agarran un instrumento. Entonces, Claro. pero quieren tocar. Entonces, lo que debemos practicar es no, primero lento y así sucesivamente vamos logrando hasta el final, ¿no? Hasta Bueno, que agarre. esa es mi apreciación, porque yo también soy profesor de música, es por eso es que más o menos voy a ese lado. Sí, correcto, maestro, está en lo cierto, felicitaciones. Usted lo ha dicho, en la práctica lento, lento, hasta que agarren viada, como se dice, ¿no? Hasta que agarren ya esa velocidad que se quiere, ¿no? Conforme van obteniendo el dominio, ¿no? Pero mal harían solicitando a los estudiantes que se callen, ¿no? Los que no dominan, estaríamos excluyendo, ¿no? Y que toquen los que sí dominan, ¿no? Tampoco, bueno, si bien es cierto, las dinámicas son importantes, pero en este caso ya ellos están motivados, pero el tema es la práctica, ¿no? Entonces, en la música el tema es la práctica. Entonces, hay que trabajar las secciones, en las piezas, reduciendo la velocidad hasta que los estudiantes puedan dominar. ¿Correcto? Felicitaciones. Gracias por su aporte, maestro. 6. Un docente solicita a sus estudiantes que elijan a su personaje favorito de un libro, película u otra obra de ficción y expliquen su elección. El docente va tomando nota en la pizarra y cuando se producen coincidencias entre las características de diversos personajes, les va señalando. Luego de haber anotado los nombres y características de unos 10 personajes, el docente hace junto con los estudiantes un breve análisis de las coincidencias entre unos y otros y explica que muchas veces los personajes de historias distintas tienen características y roles comunes. Finalmente pide a la clase que se divida en grupos de 5 y ya recuerden siempre, les he dicho que los grupos siempre deben ser pequeños, ¿no? 5, 4, 5, ya 6 como máximo para que funcione bien. Y que cada grupo invente su propio personaje usando las características anotadas en la pizarra. ¿Cuál es el propósito principal de esta actividad? A. Que los estudiantes exploren la creación de personajes de ficción arquetípicos. B. Que el docente se familiarice con las obras de ficción preferidas por sus estudiantes. Y C. Hacer en clase una relación de las características comunes a todos los personajes de ficción. El 92.9% ha respondido que la respuesta correcta es la A. ¿Qué pueden opinar, queridos maestros? Contundente ese resultado, 92.9%, frente a un 7.1%. Y yo le pido que tratemos un tanto de estar bien atentos porque como ya son casuísticas un poquito más extensas, entonces ya evitemos de poder repetir 2 o 3 veces la lectura para avanzar. Y bueno, les comunico que estos ejercicios, estas casuísticas, han sido tomadas de alguna manera referente de exámenes anteriores, ¿ya? Entonces, así que de estas maneras puede venir las preguntas, ¿no? No es que puede venir, hemos visto que casi las preguntas son, los diversos exámenes tienen esta misma forma, ¿no? Estos mismos pareceres. Es más, hay algunos exámenes que se repiten la misma pregunta. Entonces, hay que estar bastante atentos en esto. Bueno, entonces,
Voy a leer por última vez y la siguiente ya vamos aplicando la brevedad en la lectura y la atención. Entonces, un docente solicita a sus estudiantes que elijan a su personaje favorito de un libro. O sea, van a leer y van a elegir su personaje favorito de una película u otra obra de ficción y expliquen su elección, por qué lo eligieron. El docente va tomando nota en la pizarra y cuando se producen coincidencias entre las características de diversos personajes, las va señalando, ¿no? Luego de haber notado los nombres y características de unos 10 personajes, el docente hace junto con los estudiantes un breve análisis de las coincidencias entre unos y otros, ¿no? En qué personajes coincidieron entre grupos. Y explica que muchas veces los personajes de historias distintas tienen características y roles comunes. Finalmente, pide a la clase que se dividan en grupos de 5 y cada grupo invente su propio personaje usando las características anotadas en la pizarra. Muy bien, ¿cuál es el propósito principal de esta actividad? Aquí tienen las respuestas. ¿Qué me puede decir, colega? Que los estudiantes exploren la creación de personajes de ficción arquetípicos. B, que el docente se familiarice con las obras de ficción preferidas por sus estudiantes. Y C, hacer en clase una relación de las características comunes a todos los personajes de ficción. Esta es una pregunta que corresponde al teatro, ¿no? ¿Están de acuerdo con el 92.9% de los que respondieron? Sí, profesor. Claro, correcto. La respuesta correcta es la A, felicitaciones. Entonces, una pregunta que venga de esta naturaleza, ya ustedes con contundencia van a responder. Efectivamente, ¿no? Que los estudiantes exploren. Recuerden, incluso una de las capacidades de la competencia, crea proyectos a través de los diversos lenguajes artísticos. ¿Cuál es, colega? El explorar. La exploración, la primera capacidad, ¿no? Entonces, ni vuelta que darle. ¿Ya? Muy bien. Pasamos al número 7. Un docente, ahora sí, por favor, voy a leer un tanto, no tan rápido como para ya captar en una sola lectura, ¿ya? Un docente pide a sus estudiantes que lean un poema en voz alta y después genera una lluvia de ideas para recoger interpretaciones del sentido del poema. Luego les propone que se desplacen por el salón de clases mientras el docente lee el poema en voz alta y les pide que representen las imágenes o metáforas discutidas en clase por medio de movimiento. Posiciones y gestos, movimientos, posiciones y gestos conforme son leídas por el docente. O sea, el docente está leyendo y los chicos se están desplazando, pero tratando de imitar cierto movimiento, representar, ¿no? Según lo que escucha en la lectura, posiciones, gestos, conforme son leídos por el docente. Una práctica que se hace en el teatro. ¿Cuál de las siguientes alternativas es el propósito principal de esta actividad? A, motivar a los estudiantes a interpretar el sentido de un texto poético, en especial el uso de metáforas e imágenes. B, promover que los estudiantes exploren las posibilidades expresivas de su cuerpo, tomando la interpretación de un texto literario como punto de partida. Y C, facilitar que los estudiantes puedan comparar sus propios conocimientos o posiciones con los que hacen sus compañeros al respetar las mismas imágenes o metáforas. Es una respuesta ya contundente, es fácil, ¿no? Es una pregunta sencilla. El 78.6% identificado que la B y menores cantidades el resto de opciones. ¿De acuerdo? La B. Claro. Sí, la B. Sí, la B. La B ni de vuelta que darle porque va de acorde, incluso se correlaciona con el texto, pues, se relaciona con la pregunta. Muy bien. Ahora, lea la siguiente situación y responda. Así también vienen las pruebas, ¿ya? Las preguntas. Lea la siguiente situación y responda las preguntas 8, 9, 10, 11, 12 y 13. O sea, las que van a venir aquí en adelante. El docente ha planificado una unidad didáctica a la que ha titulado Superhéroes y Antihéroes, ¿ya?
con el propósito de desarrollar capacidades relacionadas con la apreciación crítica y la creación artística en los estudiantes. Bien, entonces la pregunta 8 dice, al iniciar la unidad, el docente desea recoger los saberes previos, recuerden la importancia de los saberes previos, de los estudiantes sobre los superhéroes y sus principales características. ¿Cuál de las siguientes acciones es más apropiada? A. Preguntar a los estudiantes, ¿sabían que los superhéroes siempre protegen a los habitantes de una ciudad o de un país? ¿Por qué motivo creen que los superhéroes actúan así? ¿Sabían que eso es algo que tienen en común con los héroes de la mitología griega? B. Conformar grupos y entregarles una definición de superhéroe extraída del diccionario y pedir a los estudiantes que discutan si están de acuerdo o no con la definición y que agreguen o modifiquen lo que consideren necesario hasta estar todos de acuerdo en ella. Y C, mostrar a los estudiantes imágenes de distintos superhéroes y superheroínas populares y preguntarles qué tienen en común los personajes mostrados en esta imagen, cuáles son sus atributos, cuál es su forma de actuar, ¿qué los motiva a actuar de esta manera? A ver, ¿cuál será la respuesta correcta? El 80%, la C. ¿Por qué, maestra? El 80% dice que C y la maestra también acaba de decir que la C. Sí, porque pide, ahí hay un conocimiento ya de los superhéroes, le muestra, ¿no? De varios superhéroes. Entonces, ellos ya, a partir de eso, ya, rescata los saberes previos. Ya, entonces la C dice, muestra a los estudiantes imágenes de distintos superhéroes y superheroínas populares y les pregunta, ¿no? Para rescatar los saberes previos, les muestra las imágenes, qué interesante, pudo ser también un video, ¿no? De Superman, vamos a suponer, ¿no? Del Hombre Araña, vamos a suponer. ¿Qué tienen en común los personajes mostrados en esta imagen? Ah, qué pregunta interesante para rescatar saberes previos. ¿Cuáles son sus atributos? Ah, ¿cuál es su forma de actuar? Siempre salvan a la gente, ¿no? Van a decir los estudiantes. Siempre, al final, cualquier problema existe, ellos son los que salvan. Oh, ¿y ahora quién podrá salvarme, no? ¿Qué los motiva a actuar de esta manera? Ah, muy bien, la respuesta correcta es la C. Felicitaciones al 80%. 9. Al recoger los saberes previos de los estudiantes, todos coinciden en que los superhéroes son personajes virtuosos con poderes sobrehumanos y que luchan por el bien de los demás. Entonces el docente muestra a los estudiantes la siguiente reseña con la imagen de una pintura realizada por el artista peruano Fernando Gutiérrez Casinelli. Y aquí está la imagen y el texto dice así: el Super Chaco, un superhéroe de sabor nacional. La serie de óleos Pop Chicha de Fernando Gutiérrez Casinelli, alias Huanchaco, relata las aventuras de Super Chaco, combinando las técnicas tradicionales de la pintura, la fotografía, el video y la estética del cómic y las novelas gráficas. El artista se retrata a sí mismo con un traje de color rojo, guantes, botas, capa azul y una letra H en su pecho. Lima es, en esta ficción, la ciudad caótica, haciendo alusión a la ciudad gótica de Batman, en donde se despliegan la informalidad, la discriminación y el oportunismo. Super Chaco no tiene superpoderes y es un vago que busca eludir el desempleo y ganarse alguito haciendo el mínimo esfuerzo, rastrero y ocioso. ¿No? Rastrero, perdón, y ocioso. Es incapaz de ningún sacrificio, de ninguna nobleza. Bueno, ahí viene ya la referencia de la imagen. Y aquí está, Super Chaco, ¿no? Las aventuras en Ciudad Caótica, la ciudad de Lima. Entonces, la pregunta es, ¿qué proceso promueve principalmente el docente al mostrar esta imagen y reseña a los estudiantes luego de recoger sus saberes previos? A, metacognición, B, conflicto cognitivo y C, autoevaluación. ¿Cuál será la respuesta correcta de esta pregunta 9? Profesor, para mí ahí está generando el conflicto cognitivo, porque normalmente los estudiantes
O todos tenemos esta idea de que los superhéroes son personas, o son como ese personajes que siempre buscan de repente de hacer el bien, ¿no? Pero ya al mostrarle esta pequeña del Super Chaco, ¿no? Que ya, ya está cambiando, ya tienen otra percepción, ¿no? Su idea, sus saberes previos que tenían con respecto de lo que son los superhéroes va a cambiar con esta nueva percepción, ¿no? Esta nueva información que está recibiendo el estudiante. Entonces, para mí sería pues la respuesta a la B, conflicto cognitivo, porque ya está creando ese conflicto cognitivo con ese coste, ¿no? Sí, maestra, felicitaciones, ¿no? Es decir, todo el argumento que tenía el estudiante, como usted lo dijo, como saberes previos, con este recurso que está utilizando el docente de esta imagen, de esta obra artística, más el texto, ¿no? Prácticamente está contraargumentando y le está generando, ¿qué? Un conflicto cognitivo al estudiante. Y eso va a hacer que el aprendizaje se haga más significativo, más rico, para llegar a mejores conclusiones. Y no nos olvidemos que el conflicto cognitivo es fundamental abordarlo con nuestros estudiantes. Felicitaciones al 86.7% y a usted, estimada maestra. 10. Después de leer la reseña, seguimos. Sofía, una de las estudiantes, dice lo siguiente: profesor, me parece que esta obra es muy pesimista porque solo dice cosas feas y malas de la ciudad de Lima y del personaje Super Chaco. ¿Por qué nos ha mostrado esta obra? ¿Qué puede aportar una obra tan negativa? Después de agradecer a Sofía por su aporte, la maestra, ¿cuál de las siguientes alternativas es la respuesta más pertinente para favorecer que la estudiante reflexione sobre el propósito de la obra? A. Sofía, me parece que los aspectos negativos que se indican en la reseña señalan problemas reales de la sociedad peruana. Seguramente todos conocemos a alguien que se parece al Super Chaco y algunas veces nos portamos como él. Para solucionar un problema, primero es necesario identificarlo. Lo que el autor quiere es cuestionar al público, hacerlo reflexionar. B. Sofía, ¿acaso tú te sientes aludida por las cosas negativas que se señalan en la reseña? ¿Alguna vez te has comportado como el Super Chaco? ¿Qué tipo de personas podrían verse reflejadas en lo descrito? ¿Cómo debería reaccionar al ver esta obra? ¿Por qué? Entonces, el propósito del artista es denunciar los problemas de nuestra sociedad. ¿Estás de acuerdo? C. Sofía, cuéntanos un poco más. ¿Por qué dices que la obra te parece pesimista? ¿Tiene algo de cierto lo que dice la reseña sobre la ciudad de Lima? ¿Cuál crees que fue la intención del artista al crear este personaje? ¿Por qué lo dices? ¿Qué efecto quiso producir en el público? Entonces, ¿cuál puede ser el aporte de una obra? ¿Cuál puede ser el aporte de una obra como esta a la sociedad peruana? ¿Cuál sería la respuesta correcta de la 10? La C. La C. ¿Por qué, maestra? ¿Qué va a hacer reflexionar otra vez las preguntas. Claro, porque recuerden que Sofía te está cuestionando, ¿no? ¿Por qué no estás mostrando esta obra, profesor? ¿Qué puede aportar una obra tan negativa? Lo veo como una obra negativa, ¿no? Es que los superhéroes no son así. Los superhéroes son buenos, son lindos, son simpáticos, son grandes, son voluminosos, son musculosos, son salvadores, etcétera. Usted no está trayendo una cosa diferente. Se ha creado el conflicto cognitivo, por cierto, ¿no? Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas es la respuesta más pertinente para favorecer que la estudiante reflexione sobre el propósito de la obra? Y aquí han respondido que es la C. Muy bien, Sofía, cuéntanos un poco más, ¿no? ¿Por qué dices que la obra te parece pesimista? Entonces le está pidiendo que amplíe un poco más a Sofía. Entonces Sofía va a empezar a sustentar el por qué le parece que la obra es pesimista, ¿no? ¿Tiene algo de cierto lo que dice la reseña sobre la ciudad de Lima? Sí, profesora, tiene razón, Lima es bien desordenado, los micros, los buses, ahí los choros, los ladrones asaltan donde sea. Mira, entonces es una ciudad desordenada. ¿Cuál crees que fue la intención del artista al crear este personaje,
ya, ahora sí ya puedo reflexionar, ¿no? Entonces, ya, ¿por qué lo dices? ¿Qué efecto quiso producir en el público? Entonces, ¿cuál puede ser el aporte de una obra? Entonces, al final reflexiona Sofía y con su respuesta seguramente va a reconocer que esta obra sí aporta realmente. Felicitaciones al 71.4%. Bien, 11. El docente solicita a los estudiantes que comenten qué aspectos de la pintura de Fernando Gutiérrez les han llamado más la atención. 3 estudiantes responden. ¿Cuál de ellos evidencia una apreciación no solamente formal de la obra? No solamente formal. Luis dice, profesor, a mí lo que más me ha llamado la atención es cómo el artista ha hecho su dibujo con muchos detalles. Por ejemplo, los ojos del personaje y la comida parecen de verdad, son muy realistas. B. Indira dice, profesor, a mí lo que me gusta es cómo el artista junta en su dibujo cosas que no tienen nada que ver. Es como si fuera irónico con los superhéroes y con la gente que vive en Lima. Y C. José dice, a mí me parece interesante cómo el artista ha dibujado un montón de objetos de distinto tipo en un espacio tan pequeño y ha agregado letras chinas para acompañar todo. El 73% ha respondido que la respuesta correcta es la B. ¿Qué dice, colegas? ¿Estará en lo cierto el 73.3%? Cuando está diciendo, profesor, no solamente formal de la obra se refiere a la parte plástica, a la composición, de repente elementos principales, elementos secundarios, color, profundidad, a eso se refería con lo formal. Y lo siguiente, claro, y lo es que busca la subjetividad, o sea, digamos, la crítica. Jugar con digamos, con el héroe, pero que ese héroe no es como idealmente uno lo tiene, sino que es un héroe actual, de repente ruin, malo, algo así, ¿no? Entonces va más allá de lo formal, a lo subjetivo. ¿Cuál es su nombre, maestro? Disculpe. Pedro Bizarreta, profesor. Maestro Pedro, un fuerte abrazo. Realmente usted ha explicado correctamente. Miren, por eso hay que ver siempre la pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál de ellos evidencia una apreciación no solamente formal de la obra? Cuando hablamos de la formalidad, en este caso de una obra visual, si hubiera dicho cuál de ellos evidencia una apreciación formal de la obra, cuando hablamos de lo formal, como dijo el colega, estamos hablando de los elementos formales constitutivos o de los elementos que constituyen a la obra visual. En este caso, ¿cuáles son los elementos constitutivos de una obra visual formales? ¿No? Bueno, el punto, la línea, ¿no? La textura, el volumen, la forma, ¿no? Y bueno, también podría ser de alguna manera, si hablamos ya de las cualidades, la composición, el ritmo, la armonía, el cuadro, etcétera, ¿no? Entonces, mientras que acá dice una apreciación no solamente formal, quiere decir ya una especie de una crítica, de un punto de vista, ¿no? Entonces, miren acá empieza, dice, Luis dice, profesor, a mí lo que más me ha llamado la atención es cómo el artista ha hecho sus dibujos con muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, los ojos del personaje y la comida parecen de verdad, son muy realistas. Entonces, aquí el chico Luis está dando una apreciación tanto formal de la obra, ¿no? Que el dibujo está perfecto, los ojos parecen reales, ¿no? Formal. José también casi va por ahí, dice, a mí me parece interesante cómo el artista ha dibujado un montón de objetos de distinto tipo en un espacio tan pequeño, la composición, ¿no? Y ha agregado letras chinas para acompañar todo. Los dos están criticando de una manera formal, pero mientras que Indira dice, profesor, a mí lo que me gusta es cómo el artista junta en su dibujo cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Es como si fuera irónico con los superhéroes y con la gente que vive en Lima. No te habla tanto no te habla de temas formales como te hablan los otros dos chicos.
¿verdad? Y de esto de los elementos formales, de los elementos constitutivos, vamos a hablar luego, ¿ya? Muy bien, felicitaciones, maestro. 12. El docente comenta a los estudiantes que el super Chaco no es un superhéroe convencional, sino que más bien es lo que algunos llaman antihéroe. ¿Cuál de las siguientes actividades es más pertinente para que los estudiantes comprendan las diferencias entre los superhéroes y los antihéroes? Carambas, el 100% dice que la respuesta correcta es la B. A ver, vamos a leer. A, entregar a los estudiantes varias definiciones de los términos superhéroes y antihéroes para que ellos las analicen y encuentren las diferencias entre ellas. Luego pedirles que escriban su propia definición de ambos términos. B, dar a los estudiantes varios ejemplos de superhéroes y antihéroes, conocidos por ellos y solicitarles que hagan un cuadro comparativo con las diferencias entre ambas categorías y al final pedirles que escriban su propia definición de antihéroe. C, leer a los estudiantes una definición de antihéroe para que ellos la contrasten con su noción de superhéroe y encuentren las diferencias de significado entre ambos términos. Finalmente, pedirles que escriban su propia definición de antihéroe. ¿Están de acuerdo, colegas, de que con el 100% de los que respondieron que la respuesta correcta es la B? ¿O hay alguna duda aquí? B. ¿Perdón? La B, la respuesta. La B, ¿por qué, maestra? Porque al final ellos van a ser su superhéroe, van a dar una idea de ellos. Ah, carambas. ¿Otra opinión? Gracias, maestra. Parece que están dudando mis maestros. Es una clase significativa, tiene completos. En todo caso, aquí podríamos hablar, no solamente el estudiante va a mirar, está observando, sino indaga, conversa y socializa, y al final ellos mismos dan a conocer, ¿no? Al hacer el cuadro comparativo. Es una clase más significativa. De hecho, que el alumno lo va a utilizar para siempre, lo va a recordar siempre y va, ¿no?, descartar el superhéroe y la diferencia de ambos. ¿Y cuál es para usted, maestra Esther, la respuesta correcta? La B. La B. Había un colega que quería refutar algo. Conflicto cognitivo. Quería hacer el aporte de que en el caso de la C, para mí, a mi criterio mío, se está buscando urgir entre lo que es la definición de antihéroe. Generalmente siempre se le pone al héroe como, digamos, el personaje positivo. Pero en la trama y en la significación, sobre todo en teatro, el antihéroe, o sea, el enemigo o el malo, es el que forma el drama. ¿Ya? ¿No? Entonces, en mi parecer, digamos, lo que se busca en la tercera, ir más allá para esa capacidad crítica en el estudiante. A mi parecer, ¿y cuál es para usted la respuesta correcta? Dígamelo para mí, en mi criterio personal, me parecería la C. Muy bien, correcto, maestro. Está usted en lo cierto. La respuesta correcta es la C. ¿Ya? ¿Por qué? Miren ustedes, conflicto cognitivo. Recuerde, aquí el maestro entrega a los estudiantes varias definiciones de los términos superhéroes y antihéroes. Les da masticadito. ¿Los está haciendo reflexionar? ¿No? No, les está dando masticadito. Aquí, bueno, si bien es cierto, les da el concepto para que a ellos analicen y encuentren las diferencias, pero ya les dio el concepto. Fácil. La B, dar a los estudiantes varios ejemplos de superhéroes y antihéroes conocidos, casi similar a la anterior. Pero miren la C, leer a los estudiantes una definición de antihéroe para que ellos la contrasten con su noción de superhéroe, con sus saberes previos de superhéroe, y encuentren las diferencias de significado entre ambos términos. Finalmente, pedirles que escriban su propia definición de antihéroe. ¿Se dan cuenta? Conflicto cognitivo. La respuesta correcta es la C. Felicitaciones, maestro. Tengamos en cuenta eso, mis queridos maestros. Profesor. 13. Profesor, sí, disculpe. adelante. Ahí quiero, mira, las tres alternativas son casi similares. Mira, ahí dice, la primera, la A, dice entregar a los estudiantes.
entregar a los estudiantes. La B es dar a los estudiantes, es casi similar. Entregar, dar. Ahora, la C también es leer a los estudiantes. O sea, escucha, mira, leer a los estudiantes, también estoy dando. O sea, estoy leyendo y ya le estoy dando ya casi el concepto también. Ya, entonces, le pregunto ¿dónde sería entonces la correcta? Le pregunto a usted, mire acá vamos, entregar a los estudiantes varias definiciones sobre los términos superhéroe y antihéroe, ¿no? Les está dando las dos definiciones masticadito, no los está haciendo pensar en cuanto, aprender en cuanto al conflicto cognitivo, ¿no? Porque les está dando. Acá, la B, dar a los estudiantes varios ejemplos de qué les está dando, de superhéroes y de antihéroes. Miren, chicos, les pongo un ejemplo. Un superhéroe es así, ¿no? Es bueno, es salvador. Un antihéroe es el malo, es el de la película, es que siempre es el antagonista, etcétera. Mientras, o sea, las dos son casi similares. Mientras que mira la diferencia con la tercera. Les va a leer a los estudiantes una definición de antihéroe, nada más. Solo les va a leer la definición de antihéroe. ¿Para qué? Para que los estudiantes contrasten con su noción que tienen sobre superhéroe. ¿Se da cuenta la gran diferencia? Entonces, les va a leer qué es un antihéroe y ahora les dice, ahora sí contrástole con sus saberes previos que ustedes tienen respecto al superhéroe y genera el conflicto cognitivo. ¿Se dan cuenta? En los otros dos anteriores les da masticadito los conceptos, mientras que en el tercero los hace reflexionar. ¿Está bien? Entonces, ahí está la diferencia. Profesor Jorge, buenas noches. Sí, buenas noches, adelante. Según el examen que se tomó, es la alternativa correcta es la letra B. La B. Sí, ¿Cómo? por ejemplo, dice, dar a los estudiantes varios ejemplos de superhéroes y antihéroes, conocidos por ellos, y solicitarles que hagan un cuadro comparativo con las diferencias entre ambas categorías y al final pedirles que escriban su propia definición. Entonces, a mí también me parece que es la letra B. La C no, leer a los estudiantes no me parece más significativo, profesor Jorge. Bueno, de repente ahí hay según Minedu, según lo que dice es la letra B. Bueno, a ver, en todo caso, vamos a ver, pero yo tengo la respuesta. Lo que pasa es que puede que también tengan ahí alguna falla, porque hay algunos ejercicios que se repiten en 2, 3 pruebas. Entonces, de donde lo hemos obtenido precisamente es de una de ellas. Sí, estoy viendo. En todo caso, vamos a revisarlo, pero miren ustedes, ¿cuál de las siguientes actividades es más pertinente para que los estudiantes comprendan las diferencias entre los superhéroes y los antihéroes? Es relacionándolo al conflicto cognitivo, realmente la respuesta es la C. En todo caso, a ver, dejémoslos pendientes esto, colegas, para ver, voy a ver porque hay unas 3, 4 pruebas, creo, que esta pregunta al parecer se repite. Entonces, en una de ellas está que esta es la respuesta correcta. A veces también pueden haber ciertas fallas en cuanto a la impresión o digestión de las respuestas. ¿Correcto? Pero vale la pena. Para usted me dice que es la B. Sí, maestro Jorge, la B. Tengo el examen impreso también. Sí, yo también los tengo. Pero en todo caso, a ver, déjeme contrastarlo, pero bueno, ahí también se señalaba que la respuesta era la C. En todo caso, déjeme contrastarlo y lo debatimos a ver luego, ¿ya? Pero bien. Vamos entonces a la 13. Lo dejamos pendiente en todo caso esto, ¿ya? Los estudiantes han construido la siguiente definición del término antihéroe. Un antihéroe es el protagonista de una historia
que es todo lo contrario de lo que es un superhéroe, ¿verdad? No es noble, ni tiene poderes, ni está siempre buscando el bien de los otros. A veces este tipo de personaje, es utilizado en historias para criticar cosas que suceden en la sociedad. El docente desea proponer una actividad creativa en la cual los estudiantes puedan desarrollar su pensamiento crítico utilizando los conceptos aprendidos en la unidad. ¿Cuál de las siguientes actividades es más pertinente que proponga el docente? A ver, aquí vamos bien. El 78.6% ha respondido que la respuesta correcta es la B. Dividir a la clase en grupos y pedirles que analicen las principales virtudes y defectos de los jóvenes de su generación. Luego, proponerles que diseñen, un superhéroe y un antihéroe basado en sus análisis y que describan sus principales características frente a sus compañeros de clase. Pedir a los estudiantes que cada uno reflexione sobre cuáles son sus principales defectos y que creen un antihéroe que resalte sus aspectos personales más negativos de manera irónica. Luego pedirles que le pongan un nombre sarcástico, que diseñen su vestimenta y expongan su trabajo ante sus compañeros. B. Dividir la clase en grupos y pedirles que analicen las principales virtudes y defectos de los jóvenes de su generación. Luego proponerles que diseñen un superhéroe y un antihéroe basado en su análisis y que describan sus principales características frente a sus compañeros de clase. Y C. Solicitar a los estudiantes que elijan una persona real a la que admiren y a una persona que conozcan que no les caiga bien. Luego pedirles que representen a estas personas como superhéroe y antihéroe respectivamente y que señalen sus principales virtudes y defectos en una exposición frente a sus compañeros. A ver, aquí, colegas, el 78.6% ha respondido que la respuesta es la B. ¿Será en lo cierto? Sí, porque el trabajo lo van a hacer en grupos, van a analizar y luego van a diseñar ellos su propio héroe de acuerdo a su creatividad, ¿no? A sus conocimientos ya que han adquirido. Ya, muy bien. ¿Qué dice el resto? Eso les va a permitir intercambiar ideas. Ya. ¿Cuál de las siguientes actividades es más pertinente que proponga el docente? Cuando el docente desea proponer una actividad creativa en la cual los estudiantes puedan desarrollar su pensamiento crítico utilizando los conceptos aprendidos en la unidad. Estoy de acuerdo con la B, porque igual utilizan, no es la secuencia de una sesión de aprendizaje, y también se ve que el tema es para el alumno, va a ser un aprendizaje significativo. Ya, muy bien. Bien, entonces, sí, efectivamente, la respuesta correcta es la B, ¿no? Dividir a las clases en grupos, ¿no? Sobre todo si es en pequeños grupos, y pedirles que analicen las principales virtudes y defectos de los jóvenes de su generación, ¿no? Luego proponerles que diseñen un superhéroe y un antihéroe basado en su análisis y que describan sus principales características frente a sus compañeros de clase. ¿Correcto? Entonces la respuesta sí es la B. 14, ya vamos a llegar al final. Durante el desarrollo de un proyecto, los estudiantes escribirán el guión de una obra de teatro. Recordemos el teatro. Al iniciar la escritura, el docente nota que varios estudiantes tienen dificultades para comenzar a escribir. Se sienten bloqueados, tienen dificultades, ¿no? Y les cuesta enfrentarse a la página en blanco. El bloqueo, siempre los bloqueos emocionales, ¿no? Que se nos da incluso hasta nosotros, hemos hablado en algún momento. Entonces, el docente decide proponerles un ejercicio previo a la escritura del guión que les permita soltarse para comenzar a escribir. ¿Cuál de los siguientes ejercicios es más adecuado para lograr su propósito? A. Pedir a los estudiantes que en casa
pregunten a un familiar de preferencia, a un adulto mayor, sobre una historia que ellos conozcan para que, haciendo uso de la tecnología, lo graben y luego transcriban toda la grabación en una hoja de papel, sin dejar escapar ningún detalle y luego la comparen en clase. ¿Ya? B. Mostrar a los estudiantes una pintura o fotografía que represente una escena con varios personajes y luego pedirles que en menos de 2 minutos imaginen quiénes son los personajes, qué relación hay entre ellos y qué están haciendo, y que escriban un párrafo breve narrando lo que está ocurriendo en la escena. Y C. Solicitar a los estudiantes que en una hoja de papel coloquen como título el momento más inolvidable de mi vida. Luego, pedirles que escojan un recuerdo personal o experiencia significativa y la describan. Luego de la primera versión, solicitarles que aumenten, quiten o modifiquen contenido en la historia para hacerla más interesante. ¿Cuál será la respuesta correcta? El 57.1% dice que la respuesta es la C y el 42.9% que la respuesta es la B. El docente nota que varios estudiantes tienen dificultades para comenzar a escribir, ¿no? Se sienten bloqueados y les cuesta enfrentarse a la página donde van a escribir. Entonces el docente decide proponerles un ejercicio previo a la escritura del guión que les permita soltarse para comenzar a escribir. ¿Cuál de los siguientes ejercicios es más adecuado para lograr este propósito? Este ejercicio previo, antes de trabajar. A. Pedir a los estudiantes que en casa pregunten a un familiar, de preferencia a un adulto mayor, sobre una historia que ellos conozcan. Esto no tiene nada que ver, lo descartamos, ¿verdad? Se descarta esta alternativa, ¿cierto? B. Mostrar a los estudiantes una pintura o fotografía que represente una escena con varios personajes y luego pedirles que en menos de 2 minutos imaginen quiénes son los personajes, qué relación hay entre ellos y qué están haciendo, y que escriban un párrafo breve narrando lo que está ocurriendo en la escena. Y C. Solicitar a los estudiantes que en una hoja de papel coloquen como título el momento más inolvidable de mi vida. Luego pedirles que escojan un recuerdo personal o experiencia significativa y la describan. Luego de la primera versión, solicitarle que aumente, quiten o modifiquen contenido en la historia para hacerla más interesante. ¿Cuál será el ejercicio más adecuado para que los chicos se suelten? La B, profesor. A ver, maestra, ¿por qué? Porque de una u otra manera eso le va a ayudar a desarrollar su creatividad, su imaginación. Van a tratar de interpretar solo viendo las imágenes, y lo que van a plasmar en su escrito va a ser de acuerdo a lo que ellos interpreten al ver las imágenes. Correcto. Bien, correcto. ¿Estamos de acuerdo el resto? Sí, efectivamente, ¿no? La respuesta correcta es la B. Felicitaciones al 42.9%, ¿no? Entonces, no puede ser la A porque aquí, pues, prácticamente le dice al chico, mejor vete a tu casa y ahí pregúntale a tu familiar y ellos que te ayuden a soltarte, ¿no? Y la C dice, solicitar a los estudiantes que una hoja de papel coloquen como título el momento más inolvidable. Cuando el docente ya les dice, pues les da órdenes, abran un papel, coloquen el título que yo les voy a dictar y luego ustedes, ¿no? Entonces, mientras que la B dice mostrar a los estudiantes una pintura o fotografía que representa una escena con varios personajes y luego pedirles que en menos de 2 minutos, bueno, puede ser 2, 1 minuto, 3 minutos, puede ser, imaginen quiénes son los personajes, ¿no? Y que lo relacionen entre ellos. Bueno, y de esa manera, como dice la maestra, los está haciendo reflexionar y también los está animando ya, ¿no? Los está haciendo que se suelten los chicos, que es el propósito. Sí. 15. Quisiera agregar algo en ese tema, profesor Jorge, no salir un poquito. Nosotros cuando hemos estado haciendo las clases virtuales,
siempre pedíamos, bueno, en lo que es nuestra área arte, que consulten con los familiares, ¿no? Lo que es los trabajos virtuales, ¿no? Los trabajos que ellos hacían para ver qué orientaciones, si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo los familiares. Y creo que en la gran mayoría se ha tenido en cuenta, pero no, o sea, no es por la respuesta, ¿no? Sino cómo que en esta clase virtual la familia ha tenido bastante que ver, ¿no? Claro. En la ayuda de los trabajos. Pero la respuesta, de hecho, que es la B. Por supuesto, y muchos trabajos a veces han sido elaborados por los familiares, ¿no? Pero eso también ayuda. De alguna manera... despierta la creatividad del chico. De alguna manera eso también ha sido, ha habido un gran logro, porque de esa manera nos damos cuenta cómo se ha unido la familia y cómo el padre ha estado pendiente y ha apoyado al hijo, ¿no? O sea, también ha habido esa familiaridad, ¿no? Esa unión. 15. Durante una experiencia de aprendizaje, un docente muestra a los estudiantes varias grabaciones de fragmentos de piezas musicales. Atención, maestros de música, de los cuales solo 2 son de música folclórica. Luego de escuchar las grabaciones, el docente pregunta a los estudiantes: ¿han escuchado músicas como esta antes? ¿En dónde han escuchado música similar? Los estudiantes responden. Luego el docente dice: de las piezas que hemos escuchado, ¿cuáles son de música folclórica? El docente escucha sus respuestas y les pregunta: ¿qué características les ha permitido reconocer que eran piezas de música folclórica? ¿Qué proceso pedagógico está promoviendo principalmente el docente con esto, ¿no? Con estas preguntas. A, activación de saberes previos. B, transferencia del aprendizaje. C, autoevaluación. A ver, respuesta regalada esta, ¿no? Pregunta regalada, perdón. El 93.3% ha respondido activación de saberes previos. En consecuencia, esa es la respuesta correcta, ¿no? Con estas preguntas, obviamente, se está tratando de activar los saberes previos en los estudiantes. ¿Recuerdan la importancia de la activación de los saberes previos? Bien, entonces hemos terminado, quedando pendiente una de las preguntas que ha generado duda. En todo caso, a ver, vamos a volver a cotejar, pero y estaremos reportando. Vamos ahora sí a continuar con nuestra temática para el día de hoy, y esta temática está bien sucinta para el día de hoy, porque nos habla de los elementos de los 4 lenguajes, esos elementos que constituyen a cada lenguaje, ¿no? Y aquí tenemos algunos videos muy didácticos que he podido elegir para ustedes de una manera sucinta, porque también hay bibliografías que nos hablan con más amplitud, y es más, les he compartido en el WhatsApp tal vez los únicos libros que sacó, los únicos materiales de apoyo que sacó el Ministerio de Educación respecto a los 4 lenguajes, que fue antes de que se implemente el currículo nacional. De ahí en adelante no hay materiales, por eso adolecemos de materiales en cuanto pues al abordaje de estos elementos. Entonces, por eso un poco ajustados a ello, esos documentos que les he compartido son de carácter oficial, ¿no? Sacados por el Ministerio de Educación. En consecuencia, toda pregunta puede extraerse de estos materiales que están en archivos del Ministerio de Educación, ¿ya? Y bueno, voy a seguir compartiéndoles luego otros materiales más adicionales de otros ministerios, de otros países, y bueno, espero que lo aprovechen a los que gustan leer, pero ahí está bien didáctico. Entonces, vamos a ver los elementos del teatro que de alguna manera también aborda un tanto de la historia del teatro. El dramático constituye uno de los principales géneros literarios. Presenta de manera directa el conflicto a través de uno o varios personajes
que desarrollan sobre la escena el argumento gracias fundamentalmente al diálogo. El teatro se presenta ante los posibles receptores mediante la actuación de actores sobre un escenario delante del público, en su versión más moderna, a través de series de fotografías en movimiento que sitúan su imagen en una pantalla. Las obras dramáticas están concebidas, en suma, para ser representadas. Cualquier lectura personal no es sino un ejercicio incompleto que prescinde de elementos que le son tan esenciales como la música, la iluminación o el movimiento de los actores. El autor dramático debe contar una historia en un lapso de tiempo muy limitado, por lo que elimina cualquier elemento narrativo innecesario. El argumento debe captar la atención del público durante toda la representación, por lo que se recurre a establecer cada cierto tiempo un momento culminante o de clímax que dirige la historia hacia su desenlace. El teatro mezcla los recursos lingüísticos con los espectaculares. En una historia teatral, los personajes son creados para ser encarnados por actores. No dispone el receptor de una descripción literaria de los mismos, sino que los tiene presentes ante sus ojos. La acción queda determinada por el diálogo directo. No es necesaria la figura del narrador. Si un lector observa el texto escrito de una obra de teatro, descubre la inclusión de indicaciones acerca de qué debe aparecer sobre el escenario o cómo habrán de actuar los personajes. Estas instrucciones se denominan acotaciones. Se conoce con el nombre de acción a la sucesión de acontecimientos que transcurren en escena relacionados con los hechos y situaciones que afectan a los personajes. Dicho de otro modo, la acción es el argumento que se desarrolla ante nuestros ojos. La acción suele estar dividida en partes. Son los actos o jornadas. La antigua tragedia griega estaba constituida por episodios, normalmente entre 2 y 6, separados por las intervenciones del coro. Posteriormente, los romanos unificaron la representación en 5 actos. Fue a partir de Lope de Vega, a finales del siglo XVI, cuando se redujo la acción a los 3 actos actuales que generalmente coinciden en su contenido con cada una de las estructuras que constituyen el hecho narrativo: presentación de personajes, lugares y hechos, desarrollo de la trama o el conflicto y desenlace final. Los cambios de espacio dentro de un acto se llaman cuadros, y las entradas o salidas de personajes del escenario marcan el principio o el fin de las escenas. Los personajes son quienes llevan a cabo la acción dramática a través del diálogo. Se valen de mímica y gestos para complementar su palabra. Esa gestualidad suele obedecer a las acotaciones del autor o a las indicaciones del director de escenografía. A lo largo del Siglo de Oro se consolidan en el teatro una serie de personajes o tipos que representan actitudes o comportamientos ideales. Son la dama, el galán, el gracioso, el criado criticón o el soldado presumido y fanfarrón. No resulta fácil el tratamiento del tiempo en una obra dramática que no cuenta con las posibilidades que ofrece la narración novelística. Está, por un lado, el tiempo real que dura la representación, entre 2 y 3 horas normalmente,
y el tiempo dramático, que es aquel en que se supone transcurre el hecho contado. Para regular el problema del espacio y el tiempo teatral, Aristóteles estableció la regla de las 3 unidades, según la cual la acción de una obra dramática solo puede abarcar un día, desarrollarse en un solo lugar y contar un solo hilo argumentado. Constituyen la unidad de tiempo, de lugar y de acción. Será otra vez Lope de Vega quien rompa con estas reglas, considerándosele por ello el padre del teatro moderno. Queda dicho que son los diálogos los que permiten que la acción avance. En algún momento, un personaje puede apartarse del resto o desviar la mirada y hacer un comentario en voz alta destinado al público. Este recurso se conoce como aparte. Se utilizan los apartes para que los personajes den a conocer sus reflexiones, hagan comentarios malintencionados, informen al público o establezcan con él una relación de complicidad que incremente su interés. Otro recurso notable del teatro es el monólogo. Se denomina así al discurso que un personaje, solo sobre el escenario, pronuncia para sí mismo. Suele tener un carácter lírico y reflexivo y una extensión variable. Hoy, el monólogo es una herramienta muy utilizada por ciertos humoristas. Para dar credibilidad al argumento de una obra, los directores cuidan mucho los recursos auxiliares que contribuyen al espectáculo. El vestuario, la música de fondo o de acompañamiento, la iluminación adecuada y, sobre todo, una escenografía adaptada. En el teatro medieval, estos recursos eran casi inexistentes, por lo que los espectadores debían utilizar más su inteligencia a la hora de contemplar una obra teatral. Muy bien. Como verán, ha sido un video muy sucinto sobre el tema del teatro. ¿Hay aquí algún profesional en el campo del teatro? De repente, vemos pues que este es un género, corresponde pues al género literario y es el arte de la escenificación, ¿no? De la representación teatral mediante gestos, mediante movimientos, y tiene sus elementos, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos del teatro? A ver si me pueden ayudar a reconocer. ¿Cuáles son los elementos del teatro? Esto también puede venir y de hecho, ¿no? Viene en la prueba. Los elementos del teatro. ¿Quién es Lope de Vega? ¿Quién fue Lope de Vega para la representación teatral o escénica o la dramatización? El padre del teatro. El padre del teatro, ¿no? ¿Del teatro qué? Del teatro moderno, no nos olvidemos. Del teatro moderno. Entonces, claro, porque los anteriores están considerados los griegos, pues claro. Esquilo, Sófocles. Claro, no nos olvidemos. Claro, eso es ya digamos con los cambios que hubo y en Europa y se le considera a partir de Lope de Vega, pero todo viene de la parte clásica. Claro, definitivamente, no nos olvidemos, Lope de Vega es el padre del teatro moderno, pero antes, como lo dijo el colega, sí han habido otros personajes que han aportado. ¿Y qué es un monólogo? Ahora que están viendo, creo, la experiencia, un monólogo para, no sé qué. ¿Qué es un monólogo? Vieron aquí lo que se expresó en el video. ¿Qué es un monólogo? Ahora que creo que varios han desarrollado la experiencia sobre el monólogo en el teatro, ¿no? Hay una experiencia de aprendizaje que ha sacado el ministerio como ejemplo, creo, sobre el monólogo, ¿no? Y la acción, ¿no? La acción.
¿En cuántas partes se divide una acción? La acción teatral, vamos llamándole, ¿no? La acción teatral, ¿en cuántas partes se divide? ¿Qué es un conflicto? ¿Cuáles son los elementos del teatro? A ver si me ayudan a resumir de repente. Vamos participando, colega. No importa si nos equivocamos, pero hemos visto el video que nos ha dado luces y los invoco, es un video interesante, los invoco también a ustedes mismos a dar un clic en el link, en el PDF y pueden volver a revisar, ¿no? Lo que se considera como, profesor, los elementos del teatro son en este caso los internos y los externos. ¿Ya? Toda la parte primaria, digamos la básica, es lo que corresponde en este caso desde la iluminación, desde la escenografía, todo, digamos, para poder llevar a escena. ¿Ya? Está también incluido en este caso lo dramaturgo, o sea, el texto en sí, el vestuario y todo. Pero también está la segunda, la externa, que es esta parte de la promoción. O sea, desde pegar el afiche, la pegatina, hacer la publicidad, que muchas veces eso no se considera, pero son ambos. Claro. Es todo un conjunto amplio, complejo, que cada uno de ellos tiene sus propios detalles. Supongamos que consideramos el maquillaje. El maquillaje debe ser, dependiendo de la escena que se lleva, ¿no? Puede ser efectista, puede ser clásica, o utilizarse las máscaras también, ¿no? Es bien amplio y bien complejo. Hoy, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y el teatro también podemos ver, claro, como usted lo dice, ¿no? Con actores o con títeres, ¿no? Que en este caso, pues, el titiritero sería, pues, el especie de actor, ¿no? O el que va a dar movimiento o vida a aquellos personajes inanimados, a aquellos actores inanimados, ¿no? Que serían los títeres. Pero bien, dentro del teatro no nos olvidemos, mayormente casi en todos los lenguajes, mis queridos maestros, hay elementos fundamentales y hay otros elementos ya que los van considerando y que son también elementos o son complementarios, como lo dijo el colega, y un montón, pero hay que siempre reconocer lo fundamental, ¿no? Una vez yo asistí a un teatro. Maestro. Sí. También no nos olvidemos del público, que también viene a ser un elemento del teatro. A eso iba. Es fundamental, porque si no hay público, no hay teatro. No hay teatro, así es. A eso iba. Entonces, los elementos fundamentales del teatro, ¿qué es? Actor, público y libreto, ¿no? Los actores, el libreto, el guión o guión, ¿no? Si no hay actores, los tres básicos. Si no hay actores, ¿habrá teatro? No hay teatro. No, si no hay guión, si no hay guión, no hay libreto, ¿habrá teatro? No. No hay, ¿no? Y también se considera, pues, al público, porque si no hay público, no hay teatro, ¿no? Y definitivamente el escenario, ¿no? El escenario. Yo recuerdo que antes los colegios, casi todos, lo primero que construían eran los... A ver, por favor. Yo recuerdo que antes todo colegio lo primero que pensaba en construir era su teatrín, su ambiente de teatro con su escenario, ¿no? Era casi de cajón, pero hoy se ha ido perdiendo un tanto eso, ¿no? Entonces, también la iluminación, ¿no? La iluminación, el vestuario también, lo dijo por ahí el colega, el maquillaje. Y es que el arte también se interrelaciona, ¿no? El arte es interdisciplinario, la música, las luces, artes visuales, música, ¿no? Las cámaras y ahora sí los movimientos, ¿no? La representación. ¿Alguien ha levantado la mano, me parece? ¿Alguien quiere opinar? Bien. Profesor, disculpe, pero o sea, en sí, o sea, son tres los elementos fundamentales, los básicos, ¿no? Del teatro, que es el actor, el público y el libreto. Los otros ya de repente son son elementos, pero ya de repente complementarios, llamémosle así, ¿no? Lo que es la escenografía, el vestuario, las luces, ¿no? Sí, pero no dejan de ser elementos también, por supuesto. No dejan de ser elementos, o sea, conforme se han ido considerando, ¿no? Ahora, no nos olvidemos en la acción teatral que tiene tres fases, ¿no? La presentación o la introducción, ¿no? El contenido o desarrollo, ¿no?
o el nudo también que le llamemos, y el desenlace, ¿no? Y el desenlace. Son 3 fases importantes que incluso estas fases se lo tiene presente al momento de construir o crear un guión, como al momento también de representar, ¿no? O de escenificar. Es importante que consideremos ello, ¿no? Entonces, el monólogo, ¿no? Es pues un pronunciamiento para uno mismo, o sea, con un solo actor se habla a sí mismo y mayormente se trabaja como representación humorística, ¿no? Como una especie de broma, de humor, de chiste. Entonces, hemos visto también en el video, ¿no? Entonces, es importante considerar estos elementos y el teatro es fundamental. Para mí es uno de los lenguajes también que ayudan incluso en el tema del desarrollo de la personalidad, a soltarte, a poder expresarte, ¿no? Yo recuerdo de la época escolar cuando mis profesores pues, nos daban incluso para leer pasajes bíblicos, obras literarias, y salíamos pues a participar, con qué emoción construíamos nuestros vestuarios, ¿no? Igual, o sea, esto debe seguir vivenciándose y es por eso que el lenguaje teatral se considera oportuno también trabajar en nuestro país. ¿Sí? ¿De repente alguien más quería complementar algo? Maestro Jorge. Sí, adelante. Buenas noches. Una consulta. ¿A las fases del teatro también se le puede considerar como estructuras del teatro? Porque hay un texto, no recuerdo el autor, ahí habla sobre estructuras del teatro y menciona, pues, ¿no?, que son presentación, conflicto, crisis, clímax, desenlace y conclusión. Claro, sí, bueno, va a depender de los autores. Hay un autor peruano, Inostroza, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocerlo, es de Ayacucho, ayacuchano. Él tiene un libro, ahí le ha sacado 2 libros, uno La pedagogía del teatro, me parece, y el otro Teatro con títeres. Yo tengo el libro de Teatro con títeres y me ayudó bastante. Yo incluso propuse una unidad didáctica con 8 sesiones para trabajar el teatro con títeres cuando trabajaba en el Minedu como especialista. En algún momento les voy a compartir paso por paso, ¿no? Cómo trabajarlo sesión por sesión y de alguna manera integrando los 4 lenguajes artísticos. Bueno, los autores siempre van a tener su punto de vista. Él de alguna manera nos habla también un poco de estructura, pero y es que estas 3 fases, vamos a decirlo, que también algunos le llaman fases, son importantes, ¿no? Son importantes dentro del teatro y también dentro de la literatura. Casi en todo tipo de escritura también se aplican estas 3 fases o estas 3 estructuras, ¿no? Que es el inicio o la presentación, hasta en una carta, hasta en un documento, ¿no? El conflicto o el desarrollo también que le llamemos, o el nudo, y el desenlace, ¿no? O el final o la conclusión. Que el desenlace a veces tiene que ser feliz, ¿no? Bien. Profesor, discúlpeme, de repente permítame acotar algo. Sí, maestra. Cuando hablamos de lo que es la parte de lo que está usted haciendo mención, eso forma parte de la estructura del texto dramático. Ajá. El texto dramático tiene, ¿no?, una estructura interna y una externa. En la externa encontramos lo que son los cuadros, actos, ¿no?, y escenas, y en la parte interna. Claro. Y en la parte interna está lo que se da, lo que es el inicio, ¿no?, el desarrollo, el conflicto, el nudo y como parte de la acción, como parte de la acción. Sí. O sea, hay 2 estructuras, la interna y la externa, pero eso forma parte del texto dramático. Sí, definitivamente, ¿no? Y como le decía, y tan igual que en las artes visuales como en la música. Cada autor, yo por ejemplo, cuando leo libros de artes visuales, a veces no se ponen un tanto de acuerdo y a veces ya va el punto de vista de cada uno porque, por ejemplo, unos hablan de elementos, otros de principios, otros de cualidades y así sucesivamente, ¿no? Pero al final te pones a darte cuenta, todo va en base a estos principios, ¿no? Entonces es importante ampliar, leer, es fundamental, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo acá es un tema en cuanto a los elementos básicos, ¿no? Que de alguna manera también en los libros que les he compartido se van expresando, ¿no? Bien,
Vamos a ver en este momento los elementos de las artes visuales, ¿no? Acá vamos a observar el video, por favor. Maestro Jorge, una consulta. Sí. Antes de pasar al video, no sé si me podían informar, ¿no?, acerca de qué diferencia hay entre un guión y un libreto, porque eso a veces hablan, ¿no?, en lo que es campo teatral, hablan del guión y del libreto, ¿no? Mira, yo tuve la oportunidad de hacer algunas lecturas, algunas revisiones, y realmente el guión con el libreto son prácticamente sinónimos, ¿no? Ahora, sin embargo, el guión más, ese término guión, más lo usan para el tema del cine, ¿no? De la televisión, la escenificación, de este tipo de expresión que también tiene que ver con el teatro, ¿no? Mientras que el tema libreto se usa más para las representaciones en el teatro en sí, que por si acaso el término teatro también es referido al edificio donde se practica pues este tipo de arte, ¿no? También está referido a la edificación. Entonces, dentro de esa edificación, usualmente dramaturgos se refieren un tanto al libreto, ¿no? Incluso para el tema de las obras con título. Bien, elementos de las artes visuales. Vamos a ver. Alumnos del Colegio Diego Velázquez, mi nombre es Juan Bragasi y hoy día vamos a ver los elementos de las artes visuales. Las artes visuales están compuestas por distintos tipos de elementos. Vamos a ir desde lo más simple a lo más complicado. El primer elemento que nosotros vemos es el punto. El punto en general podemos definirlo como el encuentro entre dos líneas, y en ese sector donde se encuentran esas dos líneas o se intersectan es donde se forma un punto. También el punto lo podemos ver como una especie de marca que queda en la superficie o también en el elemento o la fracción mínima que puede tener algún objeto, por ejemplo, una tela. El segundo elemento que sigue es la línea. Se tiende a pensar que la línea es la sucesión de distintos puntos que al unirse van conformando lo que nosotros conocemos como líneas. Hay distintos tipos de línea: la línea horizontal, la vertical, las diagonales o inclinadas, la discontinua o punteada, también la segmentada, las líneas paralelas, las líneas perpendiculares, es decir, cuando se junta la línea horizontal y vertical y se intersectan o chocan, ya las líneas en zigzag, las líneas onduladas o curvas. Si bien consideramos que las líneas se conforman o se crean a partir de la unión de varios puntos, también podemos decir de que la unión de distintos tipos de líneas van conformando lo que se ha denominado como figura. Las figuras básicas que nosotros conocemos son el cuadrado, el círculo, el triángulo y el rectángulo. En general, las figuras se caracterizan por ser planas, ya tener solamente dos dimensiones, un alto y un largo. La forma surge a partir de la transformación de las figuras. Como dijimos, las figuras son planas, tienen dos dimensiones, un alto y un largo. En cambio, la forma, a través de lo que es ya sea el uso de los colores contraste, del efecto de luz y de sombra y de lo que es la perspectiva, nos da la sensación de tres dimensiones: alto, largo y profundidad. En este caso tenemos un ejemplo que es una composición con unas manzanas. Si se fijan, aquí hay una aplicación de luz y de sombra y también de perspectiva, porque hay algunas manzanas que son más grandes que otras, y lo que es el color contraste que está en los contornos de alguna de las manzanas. Eso nos da la sensación de tres dimensiones. Esta es una composición compuesta por formas figurativas. En el lado contrario tenemos una composición compuesta por figuras geométricas que se transforman en formas geométricas
al estar incorporado lo que es el contraste de colores, el uso de luz y de sombra y la perspectiva, lo que le da la idea al observador de estar frente a un objeto de 3 dimensiones. El color es un efecto lumínico que nos da la sensación de estar frente a distintos tipos de gamas, de tonos, de matices. Cada uno de estos conceptos nos hace referencia a los distintos tipos de colores, nos hace referencia también a lo que es el tipo de luminosidad o el grado de luminosidad o oscuridad que presenta cada color. Eso lo veremos en mayor detalle en los siguientes videos. La luz y la sombra es un efecto óptico que nos ayuda a generar la idea de 3 dimensiones, alto, largo y profundidad. Así un círculo se transforma en una esfera y así un cuadrado se transforma en lo que es un cubo. También tenemos un cilindro. En el fondo, la luz y la sombra nos hacen referencia al grado de luminosidad que tiene un objeto en alguna zona y el grado de oscuridad que tiene un objeto o una forma en una zona en particular. Las texturas son parte de las características de los objetos tridimensionales y bidimensionales. Algunas texturas las notamos inmediatamente, las podemos percibir a través de lo que es la visión y también lo que es el tacto. Aquí, por ejemplo, tenemos la piel o lo que vendría siendo la superficie de una madera, en este caso un árbol, podemos percibirlo visualmente y también podemos sentirlo en el caso de la realidad cuando lo palpamos. También tenemos un papel, en este caso arrugado. Sin embargo, la imagen que nosotros estamos viendo solamente la podemos percibir visualmente. Por lo tanto, además de haber texturas que son táctiles, que se pueden sentir a través del tacto, también tenemos texturas o simulaciones de texturas que podemos percibirlas solamente a través de nuestra visión. El ritmo y el movimiento también es parte de los elementos que están dentro de las artes visuales. Cada círculo, en este caso en particular, tiene un movimiento en particular o en forma independiente. Ello está dado por la posición en que está cada uno. Eso se llama ritmo. Y la sumatoria de ese movimiento que va desde lo que vendría siendo un extremo en forma curva hasta llegar a una aparente horizonte, vendría siendo ese movimiento rápido en zigzag o en forma curva, vendría siendo el movimiento. El plano es un elemento que generalmente lo asociamos a la técnica o el uso de la perspectiva, la cual nos da como producto en la representación de imágenes la sensación de proximidad y de lejanía de los elementos que constituyen nuestra creación plástica. En este caso en particular, estamos viendo un dibujo y la perspectiva nos ayuda a generar la idea de que hay elementos dentro de esta composición, por ejemplo, las casas, los postes, las calles, las veredas, que están más próximas a nuestro cuerpo y a medida de que se van alejando estos elementos, se van haciendo más pequeños y con menor detalle. El plano habla precisamente de eso, de esa sensación, de esa idea de proximidad y de lejanía de cada uno de los elementos que constituyen una composición. El volumen está relacionado a lo que es la transformación de una figura a una forma, o también cuando nosotros nos relacionamos con un objeto animado o inanimado de la realidad. El volumen se puede definir por 3 dimensiones. Presenta un alto, un largo y una profundidad.
Ese mismo orden es el que se utiliza, por ejemplo, para poder dar las dimensiones de un objeto. Por ejemplo, si yo voy a comprar una silla, esa silla va a venir indicada, sus dimensiones van a venir indicadas a partir de ese mismo orden: alto, largo y profundidad. El volumen, en el fondo, lo podemos comprender, en primer lugar, como una sensación que se da a partir de un fenómeno óptico, que puede ser a través de lo que vendría siendo la luz, la sombra, el contraste de colores, o si no, el uso de la perspectiva. En este caso en particular, nosotros vemos que este cubo y cada una de las caras tiene un color distinto, o mejor dicho, un tono distinto, ¿ya? Uno es más claro que los otros dos, y a su vez hay uno que es más oscuro que los otros dos. Por lo tanto, a partir de eso, de ese contraste de colores, nos da la sensación de 3 dimensiones. Paralelamente, tenemos que este cubo está conformado por unas líneas rectas e inclinadas que nos hablan del uso de una cierta perspectiva. Entonces, la sumatoria de estos dos efectos o estos dos artilugios de dibujo nos dan la sensación de 3 dimensiones. En el caso de los objetos reales, nosotros podemos percibirlo a través de lo que es la realidad, ¿ya? Podemos rodear este objeto y podemos observarlo, podemos palparlo, podemos ver la variación de luz y de sombra de las zonas oscuras, de las zonas claras. En ese sentido, se habla no solamente de la existencia de las 3 dimensiones, alto, largo y profundidad, sino también que el hecho de recorrer ese objeto, de poder apreciarlo, también nos habla de una 4ª dimensión que vendría siendo el tiempo. La composición está relacionada a la manera en que uno distribuye los distintos elementos que constituyen una obra artística dentro de un espacio determinado. En este caso tenemos 2 vasijas o floreros, tenemos una botella, tenemos frutos que están ubicados en un sitio particular sobre un plato, tenemos también un azucarero y tenemos bajo estos elementos 2 paños, uno blanco y uno azul, con unas imágenes vegetales de color más oscuro. Finalmente, y a modo de resumen, debemos afirmar que los elementos de las artes visuales son el punto, la línea, la figura, la forma, el color, las texturas, el ritmo, el movimiento, el volumen y la composición. Dichos elementos los vamos a encontrar en cualquier creación plástica o visual, ya sea bidimensional, es decir, que tiene 2 dimensiones, alto o largo, como por ejemplo un dibujo, una pintura, así como también en las creaciones tridimensionales, como por ejemplo las esculturas, la cerámica o alfarería, así como también las instalaciones. También debemos mencionar las creaciones digitales que nos dan la sensación de 3 dimensiones y a su vez también lo que es la idea de que existe también un espacio, una atmósfera en donde se despliegan los elementos o distribuyen los elementos o los personajes que constituyen dichas creaciones. Bien, importante el video. Mañana continuamos con los otros 2 lenguajes, con la música y la danza, y vamos a seguir reforzando, porque tenemos hasta el día miércoles, seguir reforzando estos 4 lenguajes, y luego vamos a entrar al tema de la didáctica y del desarrollo de las competencias, tanto aprecia como crea, ya en los 4 lenguajes. Entonces, vieron ustedes los elementos de las artes visuales. Hoy en día, no nos olvidemos, se divide o se clasifican las artes visuales en 3 tipos: artes bidimensionales o de 2 dimensiones, artes tridimensionales o de 3 dimensiones, y las artes electrónicas o lentes o de pantalla, que puede ser la fotografía digital, que puede ser el diseño gráfico, digitalizado, computarizado, etc. Entonces,
y todos estas tres clasificaciones usan los elementos, ¿no? Los elementos que vieron, que algunos lo consideran tal como están, otros clasifican en dos tipos, elementos constitutivos objetivos y elementos constitutivos subjetivos, ¿no? Y que otros le llaman elementos simplemente y principios, pero eso estaríamos ampliando el día de mañana, ¿correcto? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, hasta el día de mañana.